Bueno, el próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, ¿sí? Ese día tenemos elecciones, vamos a tener aire en la radio, pero va a ser pura y exclusivamente para abocarnos al tema electoral. Por eso decidimos hoy hablar de este tema del Día Mundial de la Diabetes con la doctora Cecilia Bertona, que es diabetóloga del Hospital Universitario, a quien tenemos en línea. Celina, ¿qué tal? Buen día. Fernando Costaba y Claudia Durán la saludan. Perdón, me había confundido el nombre. Celina, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿por qué, siempre que pasan estos días en los cuales se habla o se conmemoran o se hablan de enfermedades, tiene como objetivo que tomemos conciencia sobre el tema? ¿Que somos conscientes de la diabetes? Me parece que es una de por ahí de las enfermedades de la que más se conocen y por ahí la que uno tiene más información, porque siempre algún allegado lo puede padecer, pero ¿estamos informados sobre el tema? Es súper buena tu pregunta porque en realidad creo que tenemos mucha información sobre lo que es la diabetes. No siempre la información es totalmente certera, porque muchas veces también manejamos experiencias de otras personas que han vivido la enfermedad y no siempre es lo que puede ser la realidad de todas las personas. Pero más allá de eso, una cosa que es muy importante es que muchas de las personas que tienen diabetes desconocen que la tienen. Yo creo que ese es el principal problema de la falta de información. Más allá de saber sobre la enfermedad, el saber que se tiene la enfermedad o que se padece la enfermedad. Sobre todo la diabetes tipo 2, que es un tipo de diabetes es el tipo de diabetes más común y que no da síntomas al principio. Entonces se calcula que más o menos una persona cada 10 en Argentina mayor de 18 años tiene diabetes y que cada 10 personas con diabetes hay 4 que todavía no saben que la tienen. Entonces muchas veces pasan años valiosos en el cuidado que uno pierde por no conocer que está ante esa situación y uno descubre la enfermedad cuando ya existe alguna complicación. Claro. Tal cual. Doctora, complicaciones que pueden ser evitadas. Tratables. Todas las complicaciones que conocemos sobre la diabetes, las lesiones de los pies, problemas visuales, problemas de sensibilidad, problemas renales, son todas evitables con el tratamiento oportuno. Se me ocurre, doctora, pensar en algo relacionado con la actualidad y la información. El Gobierno Nacional ha promulgado la ley de etiquetado frontal y creo que eso es algo que nos puede ayudar a toda la sociedad en el consumo de los alimentos para conocer cuáles son los excesos de azúcares, en este caso sodio, grasas y demás. Y creo que está bueno saberlo porque, como decía usted, quizás con 18 años está bueno saber de manera temprana si existe alguna posibilidad de que padezcamos la enfermedad. La pregunta entonces puntual sería, ¿a partir de qué edad conviene hacer algún estudio? Todo depende de cada persona porque hay factores de riesgo. No todas las personas están frente al mismo riesgo de padecer diabetes. El tener antecedentes familiares de diabetes, sobre todo de diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, la que habitualmente se trata con medicación, ese es un factor de riesgo importante. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo, el sedentarismo. A mayor edad aumenta el riesgo, pero se aconseja que sí o sí a partir de los 30 años, si no hay otro factor de riesgo como los que les mencioné anteriormente, empezar a chequear la glucemia. Si hay factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, antecedentes familiares de diabetes tipo 2, haber tenido un embarazo, si es una mujer con un recién nacido que pesó más de 4 kilos, o haber tenido antecedentes de diabetes gestacional, tener algún signo de marcador de resistencia a la insulina, que es como por ejemplo cuando el pliegue del cuello se pone oscuro, como más pigmentado, los codos también pueden ponerse más pigmentados y como más engrosados, o sea, la piel más gruesa, que salgan lunarcitos en el cuello. Esas personas muchas veces le dicen lunarcitos de carne, que son lunarcitos muy chiquitos pero sobrelevados en el cuello, que pueden ser del color de la piel o más oscuritos. Todos esos son signos de resistencia a la acción de la insulina, que es lo que comúnmente podríamos llamar prediabetes, o a veces ya esa sintomatología, una persona con más avanzada tiene diabetes, Claro. Entonces en esas personas se adelanta el rastreo
de la leucemia. Qué importante es, perdón, que muchas veces uno se puede llegar a enterar de este padecimiento de la diabetes cuando ingresa tal vez a algún trabajo que te hacen hacer el preocupacional o algún estudio de sangre completo, visión y demás, y ahí aparecen y te dicen, ojo, los números que te indican, empezá, ¿no?, a poner acá la lupa porque me parece que, y ahí empieza, ¿no?, por ahí a desencadenarse algo después del conocimiento a la hora de entrar a trabajar en algún lugar. Claro, bueno, esa es una situación dentro de todo beneficiosa en el sentido que si no hubiese tenido ese examen, tal vez esa persona no tendría el control. Claro. Entonces es muy importante acercarse al sistema de salud, digamos, y no porque uno no se sienta con algún problema o mal o desanimado, decaído, piensa que está siempre bien, ¿no? Hay que hacerse los controles. Doctora, vos decías, sí. No, se me ocurre pensar en cómo son, de pronto usted decía que la prevención es lo más importante, hay señales que a las cuales uno debe prestarle atención, y sobre todo aquellos que tal vez empiezan a transitar este camino que significa vivir con diabetes, entender que hay tratamientos, que se puede convivir con eso y evitar que sea mayor el inconveniente, porque eso es en definitiva lo que hay que evitar. Claro, es así. Lo importante es tomar las cosas a tiempo. El tiempo es salud, el tiempo es vida en la diabetes. Entonces, por no posponer el inicio de tratamiento, primero no posponer el rastreo, y una vez que se diagnostica, no posponer el tratamiento. Y dentro del tratamiento hay muchísimas herramientas, mucha medicación distinta, digamos, muchos fármacos que pueden ir asociándose para lograr un buen control, con resultados incluso óptimos si el paciente se adhiere bien al seguimiento. Entonces, hay tanta disponibilidad de herramientas, tanta disponibilidad de información, que como se decía al principio, ya las complicaciones que uno tiene en el inconsciente, como asociadas directamente con la diabetes, ya no deberían existir en nuestra época, por la cantidad de herramientas y de fácil uso por los pacientes. Uno siempre piensa en la insulina, ¿no?, que también cada vez ha ido mejorando la técnica, la variedad, la posibilidad del control, los mecanismos de aplicación que ya hacen que sea muy fácil e incluso no doloroso la aplicación. Pero sacando la insulina, en cuanto a medicación de fármacos orales, de pastillitas, digamos, hay muchas que se pueden utilizar combinadas para lograr un buen control. Y siempre es fundamental, como en cualquier persona, ¿no?, pero la diabetes es vital y es casi el mismo efecto que la medicación, el ejercicio programado semanalmente, con una estructura, con un tiempo, con una duración. Eso hace el cambio en el paciente, digamos, el que uno ve que tiene la actividad física incorporada en su rutina semanal, tiene un plus muy importante. Saludable. Y lo otro es la alimentación. Esto de la ley del etiquetado, la verdad que fue algo muy bueno para incorporar en nuestro país, para que la gente tome conciencia de a poco de qué tipo de alimentos está consumiendo, ¿no? De qué y cuánto, y dejar de empezar a saber elegir. Sí. Y no tenerlos asociados muchas veces a estos alimentos, entre comillas, más ricos, por tener azúcar o grasa, con lo que es un premio o un gustito, sino que saber que esas cosas nos están dañando, digamos, empezar a cambiar esa relación de sentir un aporte beneficioso por poder comer eso, como un premio, ¿no? Doctora, usted que obviamente es la especialista en esto, ¿cómo, si tiene que hacer una especie de sondeo usted entre sus pacientes, son obedientes, entienden que tienen que cambiar de hábitos y lo hacen o les cuesta? Les cuesta. Cambiar hábitos es lo más difícil en el ser humano. Cuando uno tiene un hábito incorporado desde siempre, es lo más complicado de modificar, pero se puede y lo hacen, porque se convencen de que realmente es el beneficio y después lo viven.
Cuando un paciente que nunca hizo actividad física empieza a hacerla y empieza a descubrir el beneficio, no solo en el control de la glucemia, sino también en la parte muscular, en la parte respiratoria, en la parte anímica, en el descanso nocturno, en las articulaciones, lo incorpora porque ve ese beneficio. Claro. En cuanto a la alimentación es lo mismo, ahí es un poco más difícil trabajar porque uno ve el impacto directo con el control de la glucemia, pero en muchos casos les cuesta sacar cosas que ya tienen muy asociadas, como por ejemplo el consumo de pan, pan con las comidas, galletas, bueno, doctora, cosas que uno trae de niño. Tal cual. Claro, sí. Es muy importante la educación desde la niñez en esto de prevenir la obesidad, porque el principal problema acá es la obesidad, que es el condicionamiento fundamental para que exista tanta presencia de diabetes. Y tal vez... La diabetes va aumentando, la prevalencia de diabetes en el mundo, no solo en Argentina, va aumentando año a año. Si uno ve las encuestas nacionales de factores de riesgo que se hacen cada 2, 3 años, va viendo cómo el porcentaje de prevalencia de diabetes aumenta, pero aumenta de la mano del aumento del porcentaje de prevalencia de obesidad. Actualmente, en la última encuesta que se publicó en el 2019, más del 60% de la población de Argentina tiene sobrepeso o obesidad. Claro. Y eso es el condicionante inicial para la diabetes. Claro. El perímetro de cintura, yo les invito a quienes nos estén escuchando que tomen 1 centímetro en su casa y se realicen el perímetro del abdomen, más o menos que se toquen la última costilla y el huesito de la cadera, y en la mitad, que a veces coincide con el ombligo pero a veces no, hagan el perímetro de cintura. Y si una mujer tiene más de 88 de perímetro de cintura o un hombre tiene más de 102, ya está en riesgo de tener diabetes. 88 y 102. Bueno, está bueno ese dato. Yo la verdad no sé como hombre si tengo más de 102, pero sí descubrí que hace poco más de una semana le tuve que cambiar un agujerito al cinturón. Sí. O sea, entonces empecé a tomarte la medida. O sea, voy a empezar con 1 centímetro. Pero te estoy... Bueno, es como para concientizarse, ¿no? Claro, la grasa que se deposita a nivel del abdomen es el tejido adiposo que genera más inflamación y más resistencia a la acción de la insulina. La insulina es la hormona que controla el azúcar en la sangre. Entonces, cuando nuestro cuerpo genera resistencia, hace que a la insulina le cueste más actuar. Para lograr el mismo resultado, tiene que producir nuestro organismo más cantidad de insulina, y entonces con el tiempo esta mayor producción de insulina, esta mayor demanda al páncreas, que es el órgano que produce la insulina, lo puede agotar. Hay personas que tienen una predisposición a que ese páncreas que está sobreexigido se agote antes. Algunas algunos les aguanta un poco más, digamos, pero antes o después el páncreas va a fracasar. Entonces hay que bajarle esta mayor demanda, bajando el tejido graso principalmente a nivel del abdomen. Por supuesto, lo otro es la actividad física. El músculo entrenado consume glucosa. La célula entrenada se torna mucho más vital. Entonces, esa célula muscular no solamente está consumiendo más glucosa en el momento que está haciendo el ejercicio, sino que da un switch metabólico que de mayor consumo de glucosa en forma habitual, en forma continua, fuera del tiempo de ejercicio. Tal cual. Es tan importante volvernos activos, salir del sedentarismo. Una última, doctora Celina. Sí. Cae el Día Mundial de la Diabetes el domingo 14. A partir de la semana que viene, ¿se van a realizar alguna campaña, algún tipo de control? Recuerdo años atrás que en la Plaza Independencia por ahí hacían controles de la glucemia y demás. ¿Hay algo pensado así para este año? Sí, este año en las distintas instituciones se están haciendo algunas cosas. Por ejemplo, en el hospital universitario, toda esta semana hemos estado controlando los pies en las personas con diabetes. Cualquier persona que quiera ir a controlar los pies para ver cómo estaba la situación, para ver la sensibilidad, para ver la circulación, para ver el pie de riesgo. El Hospital Noti el sábado pasado ya hizo su evento sobre el Día Mundial de la Diabetes, porque siempre el evento del Día Mundial de la Diabetes tiene como fin educar, informar,
Concientizar. Chequear, controlar, hacer que las personas tengan más acceso a la información o conocer más sobre su salud. Bien. Y a nivel del capítulo Cuyo de la Sociedad Argentina de Diabetes, hoy es en San Rafael, pero acá en Mendoza Capital va a ser el sábado 27 de noviembre, o sea, dentro de mañana no pasa, el próximo sábado tampoco, el otro, o sea, en 2 semanas, sábado 27 de noviembre, en el Teatro Gabriela Mistral en el Parque O'Higgins. Parque O'Higgins, sí. A partir de las 6 de la tarde van a haber muchas actividades informativas, educativas, va a haber profesores de educación física enseñando ejercicios para hacer en casa. Bien. Va a haber stand sobre información para diabetes y embarazo, otro stand para pie diabético. Todo este mes se está juntando zapatillas para poder donar a personas con diabetes que tienen complicaciones en los pies. Así que también hay muchas instituciones, los hospitales públicos o algunos centros privados que estamos juntando zapatillas para también entregar este día. Se hizo un concurso de personas con diabetes tipo 1 que se llama Dibuja tu diabetes. Entonces ellos, este año se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina. Entonces, con este lema del descubrimiento de la insulina, hicieron distintos dibujos que en los departamentos se van a pintar murales. Bien. Ya hay algunos departamentos en los que se están pintando con los dibujos ganadores de este concurso. Son todas estas actividades. Qué lindo. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Le mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Doctora Celina Bertona, diabetóloga del Hospital Universitario, hablando del Día Mundial de la Diabetes que se celebra el próximo 14 de noviembre.